Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Dicen que las noches más tranquilas son las que esconden los secretos más oscuros. Que cuando todo parece normal, cuando el mundo duerme en silencio, es cuando las cosas que no deberían existir salen a caminar entre nosotros. Yo nunca creí en esas historias hasta que me pasó a mí. Mi nombre es Roberto Hernández Morales, tengo 42 años y soy de Puebla, México. Trabajo como chofer de camiones de carga y llevo casi 20 años recorriendo las carreteras del país. Lo que les voy a contar pasó hace 6 meses, en una de esas noches que jamás podré olvidar. Una noche que cambió para siempre la manera en que veo el mundo. Era un viernes de febrero. Había salido de Guadalajara con destino a Veracruz, llevando un cargamento de electrodomésticos que tenía que entregar el lunes temprano. El viaje era largo, casi 12 horas manejando, pero estaba acostumbrado. Mi camión, un Kenworth azul del 2018, había sido mi compañero fiel en miles de kilómetros. Todo iba normal durante las primeras horas. Salí a las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. La carretera estaba despejada, el tráfico era ligero y mi música ranchera sonaba suavemente en la radio. Me sentía tranquilo, pensando que llegaría a tiempo y sin problemas. Pero conforme avanzaba la noche, algo empezó a cambiar. Primero fue el clima. Las nubes se fueron haciendo más densas y oscuras, como si se estuvieran juntando todas en el mismo lugar. No era temporada de lluvias, pero el aire se sentía pesado, húmedo. Luego empezó una neblina extraña, que salía de la nada y se extendía por toda la carretera como dedos blancos y fríos. Para las 11 de la noche ya manejaba casi a ciegas. La neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante de mi camión. Tuve que reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora, con las luces altas encendidas y los intermitentes parpadeando. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No había otros carros en la carretera, ni uno solo. En 20 años manejando de noche, siempre había encontrado otros choferes, otros viajeros, patrullas de caminos, algo. Pero esa noche la carretera estaba completamente vacía, como si yo fuera la única persona en el mundo. La radio empezó a fallar también. La música se cortaba cada pocos minutos, reemplazada por un sonido extraño, como un silbido muy bajo que me ponía los nervios de punta. Cambié de estación varias veces, pero todas sonaban igual. Finalmente la apagué, pero el silencio era aún peor que ese ruido molesto. Mi camión empezó a comportarse raro también. El motor tosía de vez en cuando como si le faltara aire. La aguja de la gasolina bajaba más rápido de lo normal, y el volante vibraba sin razón aparente. Revisé todos los indicadores del tablero, pero todo parecía estar en orden. Eran casi las 12:30 cuando vi las primeras luces a lo lejos. Al principio pensé que era una ilusión. Después de manejar tanto tiempo en esa neblina espesa, mis ojos estaban cansados y podían estarme jugando una mala pasada. Pero conforme me acercaba, las luces se hacían más claras. Era una gasolinera. Me sentí aliviado. Por fin había encontrado un lugar donde parar, revisar mi camión y tal vez tomar un café mientras esperaba a que la neblina se despejara un poco. La gasolina también me haría falta pronto, así que era perfecto. Pero cuando llegué más cerca, algo me hizo dudar. La gasolinera parecía muy vieja. No era de las cadenas conocidas como Pemex o BP, sino que tenía un letrero oxidado que apenas se podía leer. Las bombas de gasolina eran de esos modelos antiguos, de los años 80 o 90, con números mecánicos en lugar de pantallas digitales. Había una pequeña tienda conectada a la estación, con ventanas sucias y una puerta de cristal empañado. Una sola luz fluorescente parpadeaba adentro, dando una luz amarillenta y triste que apenas iluminaba el interior. Lo más raro de todo era que no había nadie a la vista. Aparqué mi camión frente a una de las bombas y bajé. El aire estaba helado y húmedo, mucho más frío de lo que debería estar en febrero.
La neblina se arremolinaba alrededor de mis pies como si estuviera viva, moviéndose en patrones que no seguían la dirección del viento. Me acerqué a la bomba de gasolina y traté de usarla, pero estaba bloqueada. Necesitaba que alguien la activara desde adentro de la tienda. Caminé hacia la puerta de cristal, mis botas haciendo eco en el concreto mojado. Toqué la puerta y esperé. No pasó nada. Toqué más fuerte y grité: «Disculpe, ¿hay alguien aquí?». Silencio total. Probé la manilla de la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. Una campanita sonó cuando entré, pero el sonido era apagado y extraño, como si viniera de muy lejos. La tienda era pequeña y estaba llena de productos viejos. Había refrescos en botellas de cristal que no se usaban desde hace años, dulces en envolturas desteñidas y cigarros de marcas que ya ni existían. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, como si nadie hubiera entrado ahí en meses. Detrás del mostrador había una silla vacía y una caja registradora antigua de esas que hacían mucho ruido al abrirse. Al lado, había un pequeño televisor en blanco y negro que estaba encendido, pero solo mostraba estática. «¿Hay alguien aquí?». Volví a gritar, pero mi voz sonaba ahogada como si las paredes estuvieran absorbiéndola. Fue entonces cuando escuché los pasos. Venían de la parte de atrás de la tienda, lentos y pesados, como si quien caminara estuviera arrastrando los pies. El sonido era extraño, no como pisadas normales, sino como si algo húmedo se deslizara sobre el piso. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Los pasos se acercaban cada vez más, pero no podía ver a nadie. Había una puerta al fondo de la tienda, medio abierta, y de ahí venía el ruido. «Disculpe», dije con voz temblorosa. «¿Puede ayudarme con la gasolina?». Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio espeso, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. La luz fluorescente siguió parpadeando encima de mi cabeza, haciendo ese zumbido molesto que te taladra los oídos. Esperé unos segundos más, pero nada pasó. Pensé que tal vez había imaginado los pasos, que mis nervios me estaban traicionando después de tantas horas manejando. Decidí salir de ahí y buscar otra gasolinera, aunque tuviera que manejar con poca gasolina. Pero cuando me di la vuelta para irme, la puerta del fondo se abrió completamente. No salió nadie. La puerta simplemente se abrió sola, con un crujido largo y oxidado como si las bisagras no se hubieran movido en años. Del otro lado, había un pasillo oscuro que se perdía en la negrura. No podía ver nada, pero podía sentir que algo me estaba mirando desde ahí adentro. El aire se puso más frío de repente, tanto que pude ver mi aliento cuando respiraba. La neblina de afuera empezó a filtrarse por debajo de la puerta de entrada, arrastrándose por el piso como serpientes blancas y silenciosas. Fue entonces cuando escuché la voz. «¿Necesita gasolina?». La voz venía del pasillo oscuro, pero sonaba rara. Era la voz de un hombre, pero parecía que hablara con la boca llena de agua, o como si tuviera algo atorado en la garganta. Las palabras salían lentas y pastosas. «Sí», logré decir, aunque mi voz apenas salía como un susurro. «Mi camión está afuera». «Ahora salgo», dijo la voz, y pude escuchar otra vez esos pasos arrastrados acercándose por el pasillo. Pero no salió nadie. Esperé ahí parado, temblando del frío y del miedo, pero nadie apareció. Los pasos se habían detenido justo donde terminaba el pasillo, donde comenzaba la tienda, pero no había nadie ahí. «Señor», llamé otra vez, pero ahora mi voz sonaba diferente también, como si el aire estuviera cambiando el sonido de mis palabras. No hubo respuesta. La televisión de estática empezó a hacer más ruido, como si alguien hubiera subido el volumen. Entre la estática pude escuchar algo que sonaba como voces, pero muy lejanas, como si vinieran de otro mundo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, como si estuvieran pidiendo ayuda. Decidí que ya había tenido suficiente. No me importaba quedarme sin gasolina en la carretera. Tenía que salir de ahí inmediatamente. Di un paso hacia la puerta de salida, pero entonces todas las luces se apagaron. La oscuridad fue total e inmediata. No podía ver ni mis propias manos. La única luz que quedaba era el brillo débil de la televisión, pero ahora ya no mostraba estática.
En la pantalla podía ver imágenes borrosas que cambiaban cada pocos segundos. Una carretera vacía, un camión azul que se parecía mucho al mío, una gasolinera vieja en medio de la neblina. Eran imágenes de esa misma noche, como si alguien me estuviera grabando. Traté de caminar hacia la puerta a ciegas, moviendo las manos adelante de mí para no chocar con nada, pero la tienda parecía haberse hecho más grande. Caminé y caminé, pero no llegaba a la puerta. Era como si estuviera dando vueltas en círculos en la oscuridad. Entonces escuché más voces. Esta vez no venían de la televisión ni del pasillo. Venían de afuera, de donde había dejado mi camión. Eran varias voces hablando al mismo tiempo, pero muy bajito, como un murmullo constante. No podía entender las palabras, pero había algo en ese sonido que me helaba la sangre. Logré encontrar una ventana y me asomé. Afuera, alrededor de mi camión, había figuras oscuras moviéndose en la neblina. No podía ver bien qué eran porque la neblina era muy espesa y no había luz, pero parecían personas caminando alrededor del camión en círculos. Las figuras no hacían ruido al caminar, pero sus voces seguían susurrando cosas que no podía entender. De vez en cuando una de ellas se detenía y volteaba hacia la ventana donde yo estaba, y aunque no podía ver sus caras, sabía que me estaban mirando. Mi camión ya no se veía azul. En la penumbra parecía negro como si hubiera perdido todo su color. Las llantas se veían más hundidas en el pavimento, y la cabina parecía más pequeña, como si algo la estuviera aplastando desde arriba. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me quitó el poco valor que me quedaba. Las figuras oscuras no eran las únicas que estaban afuera. También había otras personas dentro de mi camión. Podía ver sombras moviéndose detrás del parabrisas, como si alguien estuviera sentado en el asiento del conductor y del copiloto. Una de las sombras volteó hacia mí, y pude ver que donde debería estar su cara, solo había un vacío negro y profundo. Grité y me alejé de la ventana, tropezando en la oscuridad. Caí al suelo y me rasguñé las rodillas, pero me levanté inmediatamente y seguí buscando la salida a ciegas. Finalmente mis manos tocaron el cristal frío de la puerta de entrada. Busqué la manilla desesperadamente y la encontré. Giré y empujé, pero la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Empujé más fuerte, golpeé el cristal. Grité pidiendo ayuda, pero nada funcionó. La puerta estaba sellada como si nunca hubiera estado abierta. Las voces de afuera se estaban haciendo más fuertes, y ahora podía escuchar que algunas hablaban en español, pero con acentos raros, como si vinieran de épocas muy antiguas. Decían cosas como, ya llegó otro, y ha sido un buen año. La televisión se encendió otra vez, pero ahora la pantalla mostraba algo diferente. Era yo mismo parado en esa misma tienda, golpeando esa misma puerta. Me quedé helado viendo la pantalla. Ahí estaba yo desde atrás, desesperado, tratando de abrir una puerta que no se movía. Podía ver mis hombros subir y bajar mientras respiraba agitado. Podía ver cómo mis manos temblaban al tocar el cristal empañado, pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de algo imposible. La imagen de la televisión me mostraba desde un ángulo que no podía existir, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, grabándome. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie, solo la oscuridad y el sonido de mi propia respiración. Volví a ver la pantalla y la imagen había cambiado. Ahora mostraba el interior de mi camión, pero no era como lo había dejado. Los asientos estaban desgarrados, el volante estaba oxidado, y todo estaba cubierto de una sustancia oscura que parecía sangre seca. En el asiento del conductor había algo que parecía ropa vieja, como si alguien se hubiera desintegrado ahí mismo y solo hubiera quedado su uniforme de chofer. Las voces de afuera se callaron de repente. El silencio que siguió era diferente al anterior. Este era un silencio expectante, como cuando todos están esperando que pase algo terrible. Podía sentir que las figuras oscuras seguían ahí afuera, pero ahora estaban completamente inmóviles, como estatuas esperando una señal. Entonces escuché que la puerta del pasillo se cerró sola. El ruido fue seco y final, como el sonido de una trampa cerrándose. Ahora estaba completamente atrapado en esa tienda, sin otra salida que la puerta principal que no se abría. Fue entonces cuando la voz del hombre volvió a hablar, pero esta vez sonaba más cerca, como si estuviera parado justo a mi lado. «Ha estado manejando mucho tiempo, Roberto.
Casi me da un infarto cuando escuché mi nombre. Nadie sabía cómo me llamaba. Nadie en esa gasolinera había visto mi identificación ni mis documentos. ¿Cómo podía saber mi nombre? No me conoce, continuó la voz, y ahora podía sentir un aliento frío en mi oreja. Pero yo lo conozco a usted desde hace mucho tiempo. Me alejé de donde pensé que venía la voz, pero era inútil. En la oscuridad no sabía dónde estaba parado, ni de dónde venían los sonidos. Que he estado esperándolo, siguió diciendo. Todos los choferes que pasan por aquí de noche terminan llegando a mi gasolinera. Es como un imán para las almas perdidas. ¿Qué quiere de mí? Logré preguntar, aunque mi voz salía quebrada del miedo. Lo mismo que quise de todos los otros. Compañía. Esta carretera es muy solitaria, Roberto. Muy solitaria para estar solo durante tanto tiempo. La televisión cambió otra vez de imagen. Ahora mostraba fotos de diferentes choferes, todos parados en esa misma tienda, todos con la misma expresión de terror en sus caras. Eran docenas de hombres de diferentes edades, algunos jóvenes, otros mayores, pero todos vestidos con uniformes de chofer como el mío. En la esquina inferior de cada foto había una fecha. Algunas eran de hace pocos meses, otras de hace años. La más antigua que pude ver era de 1987. Todos ellos pensaron que podían irse, dijo la voz con una risa que sonaba como papel mojado desgarrándose. Todos creían que era solo una gasolinera normal, pero nadie se va de aquí, Roberto, nadie. Las luces se encendieron de repente, pero no era la luz amarillenta de antes. Esta era una luz verde y enfermiza que hacía que todo se viera como si estuviéramos debajo del agua. La tienda se veía diferente también. Los productos en los estantes estaban más viejos, más podridos. Algunos tenían telarañas que se movían aunque no hubiera viento. Finalmente pude ver de dónde venía la voz. Detrás del mostrador había un hombre, pero no era un hombre normal. Su piel era gris como el cemento mojado y tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. Vestía un uniforme de empleado de gasolinera, pero estaba sucio y desgarrado, como si hubiera estado usándolo durante décadas sin lavarlo. Lo más horrible de todo era su sonrisa. Tenía demasiados dientes, todos amarillos y puntiagudos, como los dientes de un tiburón, y cuando hablaba, podía ver que su lengua era negra y se movía como una serpiente dentro de su boca. «Bienvenido a mi gasolinera, Roberto», dijo, y su voz ahora sonaba clara, pero hacía eco como si vinieran de un pozo profundo. «Ha sido mi hogar desde 1962, el año en que tuve mi accidente». «¿Qué accidente?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Un camión cisterna explotó aquí mismo», dijo señalando hacia afuera. Yo estaba trabajando esa noche. El fuego me atrapó, pero no me fui completamente. Una parte de mí se quedó aquí, esperando compañía. La televisión mostró entonces una imagen en blanco y negro de esa misma gasolinera, pero nueva y limpia. Había un camión cisterna volcado y en llamas, y bomberos tratando de apagar el fuego. En el suelo, cerca de las llamas, pude ver la silueta de una persona que no se movía. Desde entonces, continuó el hombre gris, todos los choferes que pasan por aquí de noche vienen a hacerme compañía. Al principio, solo por unas horas, luego por días, después por meses, y finalmente, se quedan para siempre. Miré hacia la ventana y pude ver que las figuras oscuras seguían ahí, pero ahora podía distinguirlas mejor. Eran otros choferes, todos con sus uniformes, todos con las mismas caras vacías y sin expresión. Caminaban lentamente alrededor de mi camión, pero no eran camiones normales los que rodeaban. Había docenas de camiones de diferentes épocas, todos oxidados y descompuestos. Algunos eran tan viejos que parecían de los años 60 o 70. Otros eran más modernos, pero todos tenían el mismo aspecto fantasmal, como si fueran hechos de sombras y niebla. «Sus camiones también se quedan aquí», dijo el hombre como si hubiera leído mis pensamientos. «Se vuelven parte de mi colección, como el suyo se va a volver». Mientras hablaba, pude ver por la ventana cómo mi camión empezaba a cambiar. El azul brillante de la pintura se estaba opacando, volviéndose gris y oxidado. Las llantas se hundían más en el pavimento,
como si el camión se estuviera volviendo más pesado. Los cristales se empañaban y se cubrían de una película verdosa. «No», dije, tratando de sonar valiente aunque me temblaba todo el cuerpo. «No me voy a quedar aquí. No puede obligarme». El hombre se rió otra vez, y el sonido hizo que se me helara la sangre en las venas. «No lo voy a obligar, Roberto, no necesito hacerlo. La carretera se va a encargar de eso». «¿Qué quiere decir?» «Mire afuera otra vez, mire bien». Me asomé por la ventana y lo que vi me quitó toda esperanza que me quedaba. Ya no había carretera. Donde antes había asfalto y líneas amarillas, ahora solo había un vacío negro e infinito. La gasolinera estaba flotando en medio de la nada, como una isla perdida en un océano de oscuridad. No había manera de salir, no había a dónde ir. Estábamos completamente aislados del mundo real. «Ahora entiende», dijo el hombre gris, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «No hay escape posible, nunca lo hubo. Desde el momento en que vio las luces de mi gasolinera, su destino estaba sellado». Caí de rodillas, sintiendo como toda mi esperanza se desvanecía. Durante 20 años había manejado esas carreteras, conocía cada pueblo, cada gasolinera, cada curva, pero nunca había visto este lugar en el mapa. Nunca había escuchado de otros choferes que hubieran estado aquí. «Los otros choferes», susurré. «¿Qué pasó con ellos? ¿Sus familias nunca los buscaron?» «Por supuesto que los buscaron», respondió el hombre. «Pero para el mundo exterior ellos simplemente desaparecieron. Sus camiones nunca llegaron a su destino. La policía pensó que habían tenido accidentes, que se habían desviado del camino, que tal vez se habían robado la carga y huido del país. Nunca encontraron los cuerpos porque los cuerpos siguen aquí, conmigo». Me señaló hacia afuera, donde los choferes fantasmas seguían caminando entre los camiones oxidados. Ellos eran como usted, trabajadores honestos, padres de familia, hombres buenos que solo trataban de ganarse la vida. Pero ahora son mis empleados para siempre. Me ayudan a atraer a otros como ustedes. «Mi familia», dije y la voz se me quebró. «Mi esposa, mis hijos, van a pensar que los abandoné». «Van a sufrir», dijo el hombre sin mostrar ninguna compasión. «Van a llorar, van a esperar que regrese, pero con el tiempo se acostumbrarán. Siempre se acostumbran, y usted estará aquí, viendo cómo pasan los años sin poder hacer nada para consolarlo». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Pensé en María, mi esposa de 18 años. Pensé en mis 2 hijos, Roberto Jr. de 15 años y Sofía de 12. Los había dejado el viernes por la noche después de cenar, prometiéndoles que estaría de vuelta el martes para el partido de fútbol de Roberto Jr. Ahora nunca los volvería a ver. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué no puede simplemente descansar en paz? Porque estar solo duele más que estar muerto», respondió. Y por primera vez escuché algo parecido al dolor en su voz. 63 años aquí, viendo pasar las noches sin hablar con nadie, sin tocar a nadie, sin sentir nada más que el frío y la soledad. «Ustedes son lo único que me queda de humanidad». El hombre se acercó a mí, y pude oler el aroma a gasolina quemada y carne podrida que salía de él. Extendió una mano gris hacia mi cara, y cuando me tocó, sentí como si miles de agujas de hielo me atravesaran la piel. «Va a doler al principio», susurró. «La transformación siempre duele, pero después se acostumbrará. Todos se acostumbran». Empecé a sentir como mi cuerpo se entumecía. Primero fueron mis pies, luego las piernas, después las manos. Era como si me estuviera congelando desde adentro, como si mi alma se estuviera separando lentamente de mi carne. Traté de resistir, traté de moverme, de gritar, de hacer cualquier cosa. Pero era inútil. La fuerza que me estaba cambiando era demasiado poderosa, demasiado antigua, demasiado hambrienta de compañía. «Pronto podrá reunirse con los otros», dijo el hombre. «Podrán hablar de sus familias, de sus vidas pasadas, de los buenos tiempos. Es lo único que hacen durante el día, cuando no hay choferes nuevos que atraer». Mi visión empezó a nublarse. Los colores se fueron desvaneciendo hasta que todo se veía en tonos grises. Podía sentir como mi corazón latía cada vez más despacio, como si se estuviera quedando sin fuerzas para seguir bombeando. «No se preocupe por el dolor», continuó el hombre.
Pronto no sentirá nada más que la necesidad de ayudarme, la necesidad de traer más choferes a casa. Caí al suelo, sintiendo cómo mis fuerzas se desvanecían completamente. Podía ver mis propias manos volviéndose grises, mis dedos encogiéndose, mi piel arrugándose como papel viejo. A través de la ventana pude ver cómo uno de los choferes fantasmas se acercaba a mi camión. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con un uniforme que parecía de los años 90. Se subió a la cabina de mi camión y puso sus manos espectrales sobre el volante. Mi camión ya no era azul, era gris y oxidado como todos los otros. Y ahora tenía un nuevo chofer fantasma que lo manejaría por toda la eternidad, en círculos alrededor de la gasolinera. «Bienvenido a la familia, Roberto», dijo el hombre gris y su sonrisa se hizo aún más amplia. Lo último que recuerdo como Roberto Hernández Morales, chofer de Puebla, padre de familia y hombre honesto, fue el sonido de mi propio grito desvaneciéndose en la oscuridad. Ahora soy uno de ellos. Ahora camino todas las noches alrededor de los camiones oxidados, esperando la llegada del siguiente chofer, esperando a alguien nuevo con quien el hombre gris pueda hablar, alguien más que se una a nuestra colección de almas perdidas. Mi familia nunca supo qué me pasó. La policía encontró mi camión abandonado en una carretera de Veracruz 3 días después, pero nunca encontraron rastro de mí. Decidieron que había huido con la carga, que había abandonado a mi familia por dinero. María se volvió a casar 2 años después. Mis hijos ya son adultos ahora. Roberto Jr. tiene 27 años y trabaja en una oficina. Sofía se casó y tiene 2 hijos propios. A veces hablan de mí, pero cada vez menos. El tiempo cura todas las heridas, dicen, pero yo sigo aquí. Sigo atrapado en esta gasolinera que no existe en ningún mapa, esperando que llegue la próxima víctima. Y cuando llega un nuevo chofer perdido en la neblina, cuando ve las luces de nuestra gasolinera fantasma, yo soy uno de los que camina alrededor de su camión. Yo soy una de las figuras oscuras que susurra en la noche. Y si usted es chofer, si maneja de noche por las carreteras solitarias de México, tenga cuidado con la neblina extraña. Tenga cuidado con las gasolineras viejas que no reconoce, porque tal vez algún día nos toque conocernos. Y si eso pasa, yo estaré ahí para darle la bienvenida a casa. Hay lugares en este mundo que parecen estar marcados por algo más grande que nosotros. Sitios donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada que casi puedes sentir cómo se mueve bajo tus pies. Durante años trabajé en uno de esos lugares, y lo que viví ahí cambió para siempre mi forma de ver la realidad. Esta no es una historia inventada para asustar. Es mi testimonio de lo que realmente ocurrió en aquellos pasillos fríos y silenciosos. Mi nombre es Roberto Hernández García. Soy de Guadalajara, Jalisco, y durante 5 años trabajé como auxiliar nocturno en la morgue del Hospital General de mi ciudad. Tengo 32 años ahora, pero cuando empecé apenas había cumplido los 26. Era un trabajo que pocos querían hacer, pero yo necesitaba el dinero. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro primer hijo, y los turnos de noche pagaban mejor que cualquier otra cosa que pudiera conseguir con mi educación. La primera semana fue normal. Bueno, tan normal como puede ser trabajar rodeado de personas que ya no están con nosotros. Mi supervisor, el doctor Ramírez, me explicó las rutinas básicas. Llegar a las 10 de la noche, revisar que todo estuviera en orden, mantener la temperatura correcta en las cámaras frías y hacer las rondas cada 2 horas. Simple, me dijo. Solo hay que tener respeto y no hacer ruido innecesario. Las primeras noches fueron extrañas, pero no aterradoras. El edificio era viejo, construido en los años 60, y tenía esos sonidos típicos de las construcciones antiguas. Las tuberías hacían ruido, el aire acondicionado se encendía y apagaba con un zumbido constante, y de vez en cuando se escuchaba el tráfico lejano de la avenida principal. Yo me decía que solo eran ruidos normales, pero durante la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con pequeños detalles que al principio pensé que eran mi imaginación. Las luces del pasillo principal parpadeaban más de lo normal. A veces encontraba puertas entreabiertas que estaba seguro de haber cerrado durante mi ronda anterior.
Nada demasiado extraño, pero suficiente para ponerme nervioso. Una noche de jueves, mientras hacía mi ronda de las 2 de la mañana, escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba. Pasos lentos, pesados, que se movían de un lado a otro. Pero yo sabía que arriba solo estaban las oficinas administrativas, y a esa hora no había nadie más en todo el edificio. Me quedé parado en medio del pasillo, conteniendo la respiración, tratando de convencerme de que eran solo las tuberías o el edificio asentándose. Pero los pasos continuaron durante casi 10 minutos, paso tras paso, como si alguien estuviera paseándose arriba, directamente sobre mi cabeza. Esa noche no pude terminar mi ronda. Regresé a mi escritorio y me quedé ahí hasta que llegó el turno de la mañana. Le conté al doctor Ramírez lo que había escuchado, pero él solo sonrió y me dijo que los edificios viejos siempre hacen ruidos extraños durante la noche. Me sugirió que trajera audífonos para escuchar música y así distraerme, pero yo sabía que lo que había escuchado no eran solo ruidos del edificio. Había algo más, algo que no podía explicar con lógica. La siguiente semana las cosas empeoraron. Los pasos de arriba se volvieron más frecuentes, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana. Pero ahora había algo más. A veces, cuando pasaba junto a las cámaras frías, podía jurar que escuchaba susurros. Voces muy bajas, casi inaudibles, como si alguien estuviera murmurando del otro lado de las puertas metálicas. Una noche me armé de valor y pegué el oído a una de las puertas. Lo que escuché me hizo temblar. Eran voces, definitivamente voces, pero no podía entender qué decían. Sonaban como si vinieran de muy lejos, como ecos de conversaciones que habían terminado hace mucho tiempo. Esa misma noche, mientras revisaba los registros de temperatura en mi computadora, la pantalla comenzó a parpadear. Las luces fluorescentes del techo empezaron a encenderse y apagarse de forma errática, creando sombras que bailaban por todas las paredes. Y entonces, en medio de ese caos de luces, vi algo que nunca olvidaré. Al final del pasillo, donde estaba la puerta que llevaba a las escaleras, había una figura. Era la silueta de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. Estaba completamente inmóvil, como si me estuviera observando. Las luces seguían parpadeando, y cada vez que se encendían, la figura parecía estar un poco más cerca. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quise levantarme, quise gritar, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera paralizado por el miedo. Las luces parpadearon una vez más, y cuando se volvieron a encender, la figura había desaparecido. Esa noche llamé a María desde el teléfono de la oficina. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba algo que me recordara que existía un mundo normal fuera de esas paredes frías. Le dije que todo estaba bien, que solo quería saber cómo se sentía. Ella notó algo extraño en mi voz, pero no le conté nada. No quería preocuparla en su estado. Después de esa noche, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir trabajando en un lugar donde pasaban cosas que no podía explicar. Pero necesitaba el trabajo, y María ya estaba en su 7º mes de embarazo. No podía simplemente renunciar sin tener algo más, así que decidí investigar. Durante mis turnos, cuando no había nada urgente que hacer, comencé a buscar información sobre el edificio. Revisé archivos viejos, hablé con empleados que llevaban años trabajando ahí, traté de encontrar cualquier pista que me ayudara a entender qué estaba pasando, y lo que descubrí me cambió para siempre. Doña Carmen, una señora de limpieza que llevaba trabajando en el hospital desde hace 20 años, fue la primera en contarme algo útil. Una tarde, antes de que empezara mi turno, la encontré limpiando los pasillos cerca de la morgue. Le pregunté si había notado algo extraño en esa área del hospital durante todos sus años trabajando ahí. Se quedó callada por un momento, mirando hacia los lados como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Luego me dijo algo que me puso los pelos de punta. «Mijo», me dijo con voz baja, «este lugar siempre ha sido raro. Desde que tengo memoria trabajando aquí, los que trabajan de noche en la morgue no duran mucho tiempo.
renuncian sin dar explicaciones o piden cambio de área de la nada. Me contó que en los últimos 10 años habían pasado por lo menos 15 personas por mi puesto. Algunos duraban solo semanas, otros algunos meses, pero ninguno completaba ni siquiera un año. Todos se iban hablando de cosas extrañas, de ruidos que no podían explicar, de sensaciones incómodas que no los dejaban trabajar en paz. Pero lo que más me impactó fue cuando me contó sobre el caso de Javier, un joven que había trabajado en mi puesto 2 años antes que yo llegara. Según doña Carmen, Javier había empezado igual que yo, necesitando el dinero extra del turno nocturno. Pero después de 3 meses, había cambiado completamente. Se veía demacrado, nervioso, siempre mirando hacia atrás como si alguien lo estuviera siguiendo. Una noche, Javier había llegado a trabajar, pero nunca completó su turno. Lo encontraron a la mañana siguiente, encerrado en uno de los baños del sótano, temblando y murmurando cosas sin sentido. Decía que ellos no lo dejaban en paz, que le hablaban durante toda la noche, que lo seguían a casa. Después de eso, Javier nunca regresó al hospital. Algunos decían que se había mudado a otra ciudad. Esa información me dejó muy intranquilo, pero también me hizo sentir que no estaba loco. Si otras personas habían experimentado cosas similares, entonces lo que me estaba pasando era real. Decidí buscar más información en los archivos del hospital. Durante una de mis rondas, encontré una oficina administrativa que siempre estaba cerrada durante la noche, pero que tenía una ventana que daba al pasillo. Pude ver que adentro había archiveros viejos, probablemente con documentos de años anteriores. A la noche siguiente me armé de valor y probé la puerta. Para mi sorpresa estaba abierta. Adentro había pilas de carpetas, reportes médicos, documentos administrativos, todo cubierto de polvo como si nadie hubiera estado ahí en meses. Busqué específicamente información sobre la morgue, sobre incidentes, reportes de mantenimiento, cualquier cosa que pudiera darme pistas. Después de casi 1 hora revisando papeles, encontré algo que me heló la sangre. Era un reporte del año 1987, escrito por el director del hospital de esa época. El documento hablaba sobre incidentes anómalos reportados por el personal nocturno de la morgue. Mencionaba ruidos inexplicables, fallas eléctricas constantes, y lo que más me impactó, varios empleados habían reportado presencias no identificadas en el área. Pero lo más perturbador del reporte era la conclusión. El director había consultado con varios especialistas, incluyendo electricistas, ingenieros y hasta un sacerdote. Ninguno pudo encontrar una explicación lógica para los fenómenos. Al final, el director había decidido simplemente monitorear la situación y rotar al personal con mayor frecuencia para evitar efectos psicológicos prolongados. O sea que sabían. Los administrativos del hospital sabían desde hace décadas que pasaban cosas extrañas en la morgue, pero habían decidido simplemente ignorarlo y no decirle nada a los empleados que trabajaban ahí. Me sentí traicionado y asustado al mismo tiempo, pero había algo más en ese archivo que me llamó la atención. Una nota manuscrita en el margen, con fecha de 1989, que decía: verificar historia del terreno antes de la construcción del hospital, posible relación con eventos actuales. Esa nota me dio una idea. Si quería entender qué estaba pasando realmente, tenía que investigar qué había en ese lugar antes de que construyeran el hospital. Los siguientes días los pasé investigando en la biblioteca municipal durante mis horas libres. Busqué mapas viejos de la ciudad, periódicos de los años 50 y 60, cualquier información sobre esa zona antes de 1965, que era cuando habían empezado la construcción del hospital. Lo que encontré me quitó el sueño por completo. En el terreno donde ahora estaba el hospital, específicamente en el área donde estaba ubicada la morgue, había estado el cementerio municipal de Guadalajara desde 1890 hasta 1962. Durante más de 70 años, miles de personas habían sido enterradas en ese exacto lugar donde yo trabajaba cada noche. Pero eso no era todo. En 1962, cuando decidieron trasladar el cementerio para construir el hospital, habían exhumado la mayoría de los restos,
pero los registros mostraban que muchas tumbas nunca fueron localizadas. Las tumbas más viejas, de finales del siglo XIX, no tenían marcadores claros, y después de tantos años, era casi imposible saber exactamente dónde estaba cada una. Los periódicos de la época mencionaban que la construcción del hospital había sido problemática desde el principio. Habían encontrado restos humanos durante las excavaciones, mucho más de lo que esperaban. El proceso de construcción se había demorado varios meses, porque constantemente tenían que parar para remover huesos y objetos funerarios que encontraban en el suelo. Ahora todo empezaba a tener sentido. Yo estaba trabajando literalmente encima de un cementerio. Las voces que escuchaba, los pasos, las figuras que veía, todo estaba conectado con las personas que habían sido enterradas ahí durante décadas. Pero saber la verdad no hizo que las cosas mejoraran. De hecho, empeoró todo. Esa noche, cuando llegué a trabajar, algo había cambiado. El ambiente se sentía más pesado, más frío de lo normal. Las luces del pasillo estaban más tenues, y podía jurar que había un olor extraño en el aire, como a tierra húmeda y flores marchitas. Durante mi primera ronda, a las 12 de la noche, escuché algo diferente. No eran los pasos de siempre, ni los susurros de las cámaras frías. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso del sótano, justo debajo de donde yo estaba caminando. El sonido me siguió durante toda mi ronda. Cada vez que yo me movía, escuchaba ese arrastre debajo de mis pies, como si algo o alguien estuviera caminando exactamente al mismo ritmo que yo, pero un piso más abajo. Cuando regresé a mi escritorio, las cosas empeoraron. La computadora se encendía y se apagaba sola. Los teléfonos sonaban, pero cuando contestaba, solo había silencio del otro lado. Las puertas de las cámaras frías comenzaron a abrirse y cerrarse con un ruido metálico que resonaba por todo el pasillo. Y entonces vi algo que casi me hace perder la razón. Al final del pasillo, donde la vez anterior había visto una figura solitaria, ahora había varias. 5, 6, tal vez más siluetas paradas una junto a la otra, todas mirando hacia donde yo estaba. Algunas parecían ser de adultos, otras más pequeñas, como de niños. Esta vez no desaparecieron cuando parpadearon las luces. Se quedaron ahí, inmóviles como si estuvieran esperando algo, y lentamente, muy lentamente, comenzaron a caminar hacia mí. No pude moverme. Era como si mis piernas fueran de piedra. Veía cómo esas figuras se acercaban paso a paso, y con cada segundo que pasaba, podía distinguir más detalles que me aterrorizaban. No eran siluetas normales. Había algo extraño en la forma en que se movían, como si no estuvieran realmente caminando, sino flotando apenas por encima del suelo. La figura del frente era la de una mujer mayor, con un vestido largo que parecía ser de otra época. Podía ver su rostro ahora, pálido como la cera, con ojos que me miraban directamente, pero que parecían estar completamente vacíos. Detrás de ella venía un hombre con traje oscuro, y luego otros más, todos con esa misma expresión vacía, todos moviéndose hacia mí con esa extraña forma de caminar. Cuando estaban a unos 10 metros de mi escritorio, finalmente pude moverme. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré levantarme y correr hacia la salida. Corrí por los pasillos como nunca había corrido en mi vida, sintiendo como si esas figuras me estuvieran siguiendo, aunque no me atrevía a voltear para comprobarlo. Llegué hasta la puerta principal y salí del edificio. Me quedé parado en el estacionamiento, respirando como si hubiera corrido un maratón, temblando de pies a cabeza. Miré hacia las ventanas de la morgue, y por un momento pensé ver siluetas moviéndose detrás de los cristales. Esa noche no regresé. Me quedé en mi carro hasta que llegó el turno de la mañana. Inventé una excusa sobre haber tenido una emergencia familiar y me fui a casa. María se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Llegué pálido, sudando, y no podía parar de temblar. Le dije que me había sentido mal en el trabajo, pero ella sabía que era algo más. Durante todo el día traté de actuar normal, pero cada ruido me hacía brincar, cada sombra me ponía nervioso. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras caminando hacia mí. Podía sentir sus miradas vacías.
Podía escuchar el sonido de sus pasos que no eran realmente pasos. María se despertó varias veces porque me escuchó murmurando en sueños. Al día siguiente decidí que tenía que renunciar. No importaba el dinero, no importaba que estuviéramos esperando al bebé. No podía regresar a ese lugar. Pero cuando llegué al hospital para hablar con el doctor Ramírez, él no estaba. Su secretaria me dijo que había salido de la ciudad por una emergencia familiar y que no regresaría hasta la semana siguiente. Me dijeron que tenía que seguir trabajando hasta que él regresara para autorizar mi renuncia, o de lo contrario, me descartarían como abandono de trabajo y no me pagarían lo que me debían. Era dinero que necesitábamos desesperadamente para los gastos del bebé, así que esa noche tuve que regresar. Antes de entrar al edificio me quedé parado en el estacionamiento durante casi media hora, tratando de armarme de valor. Me dije a mí mismo que solo tenía que aguantar una semana más, que podía hacerlo si me mantenía calmado y no dejaba que el miedo me controlara. Pero desde el momento en que entré, supe que algo había cambiado de manera irreversible. El edificio se sentía diferente, más frío, más oscuro, como si la vida misma hubiera sido drenada de esos pasillos. Las luces fluorescentes parpadeaban constantemente, creando una especie de efecto estroboscópico que hacía que todo se viera irreal. Cuando llegué a mi escritorio, encontré algo que me dejó helado. Encima de mi computadora había una rosa marchita, completamente seca, como si hubiera estado ahí durante décadas. No había estado ahí la noche anterior cuando salí corriendo. Alguien, o algo, la había puesto ahí mientras yo no estaba. Tomé la rosa con cuidado y la tiré a la basura, pero cuando volteé, había otra en mi silla, y otra en el suelo junto a mi escritorio. Era como si aparecieran de la nada. Los susurros empezaron casi inmediatamente, pero ahora no eran solo murmullos inaudibles. Podía escuchar palabras, frases sueltas que me helaban la sangre. ¿Por qué te fuiste? Quédate con nosotros. No deberías haber venido. Este es nuestro lugar. Las voces venían de todas direcciones. De las cámaras frías, del techo, del piso, como si todo el edificio estuviera lleno de personas invisibles que me hablaban al mismo tiempo. Traté de concentrarme en mi trabajo, de ignorar las voces y las rosas que seguían apareciendo por todo mi espacio. Pero a medida que avanzaba la noche, las cosas se volvieron más intensas. A la 1 de la mañana, las puertas de las cámaras frías comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. El ruido metálico resonaba por todo el edificio como golpes de martillo. Podía escuchar como si hubiera viento adentro de las cámaras, un viento frío que silbaba por los pasillos. A las 2, las luces se apagaron completamente. Me quedé sentado en la oscuridad total, escuchando ruidos que no podía identificar. Pasos, susurros, el sonido de cosas siendo arrastradas por el piso, puertas que se abrían y cerraban. Era como si todo el edificio hubiera cobrado vida propia. Encendí la linterna de mi teléfono, pero la luz apenas duraba unos segundos antes de apagarse. Era como si algo absorbiera la energía de todos los dispositivos electrónicos. En medio de esa oscuridad, comencé a ver luces extrañas. Pequeños puntos de luz que flotaban por los pasillos, moviéndose de un lado a otro como luciérnagas. Pero estas luces tenían algo perturbador. Cuando me concentraba en una de ellas, podía ver que no era realmente una luz, sino como el brillo de unos ojos. Decenas de ojos que me miraban desde la oscuridad. Fue entonces cuando escuché mi nombre. «Roberto», decía una voz de mujer muy clara, muy cerca de mi oído. «Roberto, ven con nosotros». Era una voz suave, casi maternal, pero había algo en el tono que me daba terror. Me levanté de mi silla, tratando de encontrar la salida en la oscuridad, pero era como si el edificio hubiera cambiado. Los pasillos que conocía de memoria ahora parecían diferentes, más largos, con pasillos que no recordaba haber visto antes. Caminé durante lo que se sintió como horas, tratando de encontrar la puerta principal, pero siempre terminaba de regreso en la morgue. Era como si estuviera atrapado en un laberinto que cambiaba constantemente. Y entonces, en medio de mi desesperación, las luces regresaron de golpe. Todas las luces fluorescentes se encendieron al mismo tiempo,
tan brillantes que me cegaron temporalmente. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, vi algo que me hizo gritar. Todas las puertas de las cámaras frías estaban abiertas, y de cada una de ellas salía una figura. No eran las mismas que había visto antes. Estas eran diferentes, más claras, más reales. Podía ver sus rostros con detalle, podía ver su ropa, podía ver las expresiones de tristeza y dolor en sus ojos. Eran personas de diferentes épocas, mujeres con vestidos de principios del siglo XX, hombres con trajes antiguos, niños con ropa que parecía ser de los años 40 o 50. Todos se veían como si hubieran estado esperando durante décadas para poder salir de esas cámaras. Y todos me miraban con la misma expresión, una mezcla de súplica y desesperación. «Ayúdanos», dijeron al unísono con voces que sonaban como ecos de un pozo profundo. «Ayúdanos a descansar». Entendí en ese momento que no querían hacerme daño. Querían que los ayudara. Llevaban décadas atrapados en ese lugar, sin poder encontrar paz, sin poder irse. La construcción del hospital sobre sus tumbas los había dejado perdidos, confundidos, buscando algo que ya no podían encontrar. Pero yo no sabía cómo ayudarlos. No sabía qué hacer. Y en mi desesperación, en mi miedo, lo único que pude hacer fue correr de nuevo. Esta vez llegué hasta mi carro y manejé hasta mi casa sin voltear atrás. Pero sabía que esto no había terminado. Sabía que ellos me habían elegido por alguna razón y que no me dejarían en paz hasta que hiciera algo al respecto. Los siguientes días fueron una pesadilla. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada. María estaba muy preocupada por mí, pero yo no sabía cómo explicarle lo que estaba pasando. ¿Cómo le iba a decir que estaba siendo perseguido por personas que llevaban décadas sin vida? Pero lo peor era que ellos no se habían quedado en el hospital. Me seguían a casa. La primera señal fue cuando encontré rosas marchitas en el jardín de mi casa. Las mismas rosas secas que habían aparecido en mi escritorio. Después comenzaron los susurros durante la noche. Podía escucharlos a través de las paredes, voces que me llamaban por mi nombre, que me pedían ayuda. María también empezó a escucharlos, aunque al principio pensó que eran los vecinos. Pero una noche se despertó asustada, diciendo que había visto una figura parada junto a nuestra cama, una mujer mayor que la había estado mirando. Cuando encendió la luz, no había nadie ahí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo mi problema. Ellos habían seguido hasta mi casa, y ahora María y nuestro bebé por nacer estaban en peligro. Desesperado, decidí buscar ayuda. Fui con el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia donde María y yo nos habíamos casado. Le conté toda la historia, desde los primeros ruidos hasta las figuras que me seguían a casa. Esperaba que pensara que estaba loco, pero para mi sorpresa me escuchó con mucha atención. Cuando terminé de contarle todo, el padre Miguel se quedó callado por un largo momento. Después me dijo algo que nunca olvidaré. «Roberto, hay lugares en este mundo donde la frontera entre la vida y la muerte se rompe. Lo que describes suena como almas en pena, personas que no pudieron descansar en paz porque sus restos fueron perturbados». Me explicó que cuando se construye sobre cementerios sin hacer las ceremonias apropiadas, sin bendecir el lugar y sin respetar a los que estaban ahí antes, pueden pasar cosas como las que yo estaba viviendo. Me dijo que probablemente esas personas habían estado esperando durante décadas que alguien las escuchara, que alguien las ayudara. ¿Pero qué puedo hacer?, le pregunté. No soy sacerdote, no sé nada sobre estas cosas. El padre Miguel me miró con mucha seriedad. A veces, me dijo, las almas en pena eligen a una persona específica para comunicarse. No sabemos por qué, pero cuando pasa, esa persona se convierte en el único que puede ayudarlas. Si realmente quieres que esto pare, tienes que regresar y tratar de entender qué es lo que necesitan. La idea de regresar al hospital me aterrorizaba, pero sabía que no tenía opción. Los fenómenos en mi casa se estaban volviendo más intensos cada día. María ya no podía dormir bien, y yo tenía miedo de que todo ese estrés afectara al bebé. Esa noche, armado con una cruz que me había dado el padre Miguel y con una oración escrita en un papel, regresé al hospital por última vez. Desde el momento en que entré,
Pude sentir que me estaban esperando. El ambiente era diferente, más calmado, como si hubiera una expectativa en el aire. Las luces no parpadeaban, no había ruidos extraños. Era como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Me dirigí directamente a la morgue y me senté en mi escritorio. «Estoy aquí», dije en voz alta, sintiéndome ridículo pero decidido. «Si necesitan algo de mí, díganme qué es». Al principio no pasó nada, pero después de unos minutos comenzaron a aparecer. Una por una, las figuras emergieron de las cámaras frías. Pero esta vez no me daba miedo. Podía ver que estaban desesperadas, que llevaban tanto tiempo esperando que alguien las escuchara. La mujer mayor que había visto la primera vez se acercó a mí. Cuando habló, su voz sonaba como el viento pasando por hojas secas. «Nuestros restos», me dijo, «están esparcidos, perdidos. No podemos descansar hasta que estemos completos de nuevo». Entonces entendí. Durante la construcción del hospital, habían movido algunos restos, pero habían dejado otros. Habían mezclado huesos de diferentes personas. Habían perdido partes de algunos cuerpos. Estas almas no podían encontrar paz porque sus restos físicos estaban incompletos, esparcidos por todo el lugar. «¿Qué quieren que hagas?», les pregunté. «Dile a los vivos dónde estamos», respondió la mujer. «Diles que nos reúnan, que nos den un lugar apropiado para descansar, que bendigan este lugar como se debió hacer desde el principio». Pasé el resto de la noche escuchando sus historias. Me contaron sus nombres, me dijeron dónde estaban enterrados originalmente, me describieron objetos personales que habían sido enterrados con ellos. Era información que podía verificar, que podía usar para convencer a las autoridades del hospital de que tomaran acción. Cuando amaneció, las figuras se desvanecieron lentamente. Pero antes de irse, la mujer mayor me dijo algo más. «Si no nos ayudas, nunca encontraremos paz. Y tú tampoco». Los siguientes días los pasé documentando todo lo que me habían dicho. Hice una lista de nombres, fechas, ubicaciones de tumbas. Investigué en los archivos históricos de la ciudad y encontré registros que confirmaban la información que me habían dado. Era imposible que yo hubiera sabido esos detalles sin que ellos me los hubieran contado. Armé un reporte completo y se lo presenté al director del hospital. También involucré al padre Miguel, quien habló con las autoridades eclesiásticas. Presentamos evidencia histórica, testimonios de otros empleados que habían experimentado fenómenos similares, y pedimos que se hiciera una investigación apropiada del terreno. Pero aquí es donde mi historia toma el giro más desesperanzador. Las autoridades del hospital revisaron mi reporte, escucharon mis testimonios, incluso trajeron expertos para evaluar la situación. Pero al final, decidieron que era demasiado costoso y complicado hacer una exhumación completa del terreno. Dijeron que no había presupuesto para un proyecto de esa magnitud y que los reportes anecdóticos de empleados no eran suficiente evidencia para justificar una acción tan drástica. Me ofrecieron un cambio de área, un puesto en el turno de día en otra parte del hospital. Acepté, por supuesto. Necesitaba el trabajo, y María ya estaba en su 9º mes de embarazo. Pero las almas en pena no entendieron mi decisión de aceptar el cambio sin haber cumplido mi promesa de ayudarlas. Los fenómenos en mi casa se volvieron más violentos que nunca. Las rosas marchitas aparecían en cada habitación. Los susurros se volvieron gritos que nos despertaban en plena madrugada. María comenzó a tener pesadillas todas las noches, sueños donde veía figuras paradas alrededor de nuestra cama, mirándola con resentimiento. Una noche, María me despertó llorando. Había soñado que nuestro bebé nacía, pero cuando lo cargaba, se convertía en uno de esos espíritus, con ojos vacíos y piel pálida como la cera. «Roberto», me dijo, «algo malo va a pasar, lo siento en mis huesos». 3 días después, María entró en trabajo de parto prematuro. Fue una noche de tormenta, y mientras manejaba hacia el hospital, juro que podía ver figuras paradas a los lados de la carretera, siguiendo nuestro carro. Nuestro hijo nació esa noche, pero no sobrevivió. Los doctores dijeron que había complicaciones que no pudieron explicar, que su corazón simplemente dejó de latir durante el parto.
María estuvo entre la vida y la muerte durante 2 días. Yo sabía la verdad. Sabía que esto era mi castigo por no haber cumplido mi promesa. Las almas en pena me habían advertido que si no las ayudaba, nunca encontraríamos paz. Y tenían razón. María nunca se recuperó completamente de esa experiencia. Los doctores dijeron que las complicaciones del parto la dejaron con problemas de salud que la acompañarían para siempre. Ya no puede tener más hijos. Vivimos en una casa que siempre se siente fría, donde las sombras parecen moverse por su cuenta, donde ninguno de los dos puede dormir bien por las noches. He tratado de regresar a negociar con ellos, de explicarles que hice todo lo que pude, pero ya no me escuchan. Su desesperación se ha convertido en ira, y esa ira ha contaminado toda mi vida. Hace 5 años de esto. María y yo seguimos casados, pero somos como 2 extraños viviendo en la misma casa. Ella nunca me culpó directamente, pero sé que en el fondo entiende que algo de lo que hice en ese trabajo nos quitó la posibilidad de tener una familia normal. Trabajo en un lugar diferente ahora, pero no importa dónde vaya, siempre siento como si algo me estuviera observando. La morgue del Hospital General sigue ahí. Siguen contratando gente para el turno de noche y siguen renunciando después de pocas semanas. Doña Carmen me contó que han pasado al menos otros 10 empleados desde que yo me fui. Todos con la misma historia. Ruidos extraños, figuras en los pasillos, sensaciones de no estar solos. Las almas siguen ahí, esperando que alguien las escuche, que alguien las ayude a encontrar descanso. Pero también están enojadas ahora, más desesperadas, más peligrosas para cualquiera que entre en contacto con ellas. A veces me pregunto si debí haber renunciado desde la primera noche, cuando escuché los primeros pasos en el piso de arriba. Otras veces me pregunto si debí haber insistido más con las autoridades del hospital, si debí haber hecho más ruido, si debí haber encontrado una forma de obligarlos a hacer lo correcto, pero la verdad es que ya no importa. El daño está hecho. Esas almas siguen atrapadas en un lugar que no respeta su descanso eterno, y mi familia pagó el precio de mi fracaso en ayudarlas. Esta es mi historia. La escribo no para buscar simpatía, sino como una advertencia. Si alguna vez se encuentran en una situación donde algo más allá de su comprensión les pide ayuda, no la ignoren, porque algunas promesas, una vez hechas a los que ya no están con nosotros, no se pueden romper sin consecuencias terribles. Y si alguna vez necesitan trabajar en el Hospital General de Guadalajara, específicamente en el turno nocturno de la morgue, les ruego que no lo hagan. O si lo hacen, que no cometan el mismo error que yo cometí. No prometan algo que no pueden cumplir, porque los que descansan sin paz tienen toda la eternidad para cobrar sus deudas.